Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. Además de la hambruna, los apagones y la represión, uno de los temas que más preocupa hoy a los cubanos es la espiral de violencia y crimen desatada en cualquier ciudad o pueblo del país. Y en ese escenario, las autoridades parecen estar más preocupadas por el control político de cualquier disidencia que por actuar contra los delincuentes. Para hablar del tema, hoy nos acompañan el historiador y columnista Dimas Castellanos y el abogado Edel González. También tendremos la participación especial del periodista Roberto Álvarez Quiñones. Gracias por estar con nosotros y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Dimas Castellanos, bienvenido al programa. En tu opinión, desde el punto de vista del crimen, la impunidad y la violencia, ¿con qué otro periodo de la historia de Cuba puede compararse este momento? Con excepción de situaciones de guerra, como la ocurrida con la reconcentración que dirigió Valeriano Weyler en 1896, el crimen, la impunidad y la violencia en Cuba no tienen antecedentes en nuestra historia. En la colonia, el obsequio a don Luis de las Casas de un ingenio, el desvío de los fondos de la cabaña, que la convirtió en la construcción más cara del mundo, el garito y la valla de gallo que el gobernador Dionisio Vives tenía en el castillo de la Real Fuerza, los negros curros del manglar, cuya psicología y costumbre eran incompatibles con la esclavitud, lo que los convirtió en chulos y asesinos, a la vez que proliferaba el bandolerismo en los campos. En la República, el empleo de los cargos públicos para fines individuales desembocaron en la formación de bandas gangsteriles, un mal que Eduardo Chivas combatió con fines electorales, pero ninguno de esos hechos tiene comparación con la situación actual, que desbordó la esfera político-administrativa para formar parte de la conducta de miles y miles de cubanos. La revolución desplegó en los años 80 y 90 del pasado siglo las operaciones Adoquín, Pitirre en el Alambre y la operación Maceta, contra artesanos, comerciantes, mercados, campesinos y poseedores de dinero provenientes de ventas de productos industriales y de intercambios en el mercado negro. Ante la generalización del hecho, en el año 2001 se creó el Ministerio de Auditoría y Control para la Erradicación del Mal, una entidad que no puede auditar a las altas esferas del poder, y ahí su gran limitación. En 1897, Luis Orlando Domínguez, presidente del Instituto de Aeronáutica Civil, fue condenado a 20 años de prisión por malversación y uso indebido de recursos financieros y materiales. Sus sucesores, Vicente Gómez López y el general Rogelio Acevedo, fueron sancionados por razones similares. En 2010, en Corralillo, Villa Clara, se edificaron más de 300 viviendas con materiales y recursos sustraídos de la desarticulación de 25 kilómetros de línea férrea y de angulares sustraídos de las torres eléctricas de alta tensión. En 2019, según se dio a conocer en el sitio oficial Cuba Debate, cada hora en Cuba se robaban 626 litros de combustible. En 2013, Raúl Castro planteó que una parte de la sociedad ha pasado a ver normal el robo al Estado. Y en 2020, Miguel Díaz-Canel dijo, aquí nadie puede estar haciendo actividad ilícita, es decir, se reconoce el mal y se soslayan las verdaderas causas, lo que explica la generalización de esas conductas. Edel González, en tu carrera como jurista en Cuba, ¿habías vivido un momento similar de delincuencia y crimen como el actual? No, como el actual no hay antecedentes. Yo empecé a trabajar en el 2003, ya había pasado incluso aquella etapa crítica de los años 94 en Cuba. Había crimen, incluso había una tendencia a que se estaba aumentando el delito de robo con violencia, sobre todo en las urbes, en las ciudades.
en los puntos de concentración donde las personas tomaban buses, es decir, autobuses para moverse. Había un incremento notable también del hurto y el sacrificio en las entidades estatales y en las entidades privadas dedicadas a la crianza de ganado mayor y de caballo. E incluso los campesinos estaban hartos del bandolerismo porque el MININ había fracasado con sus políticas en el año 2015, 2016, incluso me recuerdo el balance del 2018 del Ministerio del Interior, que estaban muy preocupados porque en los campos la impunidad crecía, es decir, los índices y los datos de bajo esclarecimiento eran los que florecían. Más de un 40% de los hechos de sustracción y de violencia cometidos en las zonas rurales, sobre todo en las zonas más afectadas, no se descubrían y quedaban impunes. A la misma vez, estadísticamente crecían los delitos de amenaza dentro de los hogares, entre matrimonios, entre las mismas personas que vivían varias generaciones dentro de una misma vivienda. También incrementaba el delito de coacción y los delitos de lesiones exponencialmente, sobre todo los delitos de lesiones graves, estaban aumentando en el 2018 por la alta ingestión de bebidas alcohólicas y por la política de fiestas que estaban empezando a establecerse en el país como para mantener entretenida a una población joven, porque habían fracasado las políticas públicas, en este caso los sistemas educacionales y todas las cuestiones ya estaban en un proceso de retroceso, había un alto índice de deserción escolar, y entonces una juventud que no ve atrayente un buen empleo o incluso una instrucción, una formación académica para la cual invirtió tiempo y preparación, pues empezó a dedicarse más a la sustracción, al vínculo y al vivir fácil, en este caso, a cometer el delito que antes de obtener ingresos para trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Se va a enfrentar el presente con medidas represivas. Por eso son los llamados operativos estos que están llevando a cabo. ¿Eso qué implica? Juicios express, un alto número de personas en prisión provisional, porque las políticas son de prisión provisional, y un alto índice, sobre todo de más del 75% de personas encarceladas. Eso es hacinamiento en prisión y mayor cantidad de personas en estos centros. En estos días estuve conversando yo con un abogado de la zona central que domina todo el área de allí, de lo que es la provincia de Cienfuegos, Santi Espíritu y Matanzas, y me comentó que en las visitas a prisión en estas zonas de aquí es espeluznante ver cómo entre litera y litera están durmiendo personas por la cantidad de presos, es decir, y las políticas de drenaje carcelario están establecidas para que las prisiones entren personas y a la misma vez salgan por concepto de libertad condicional, como que es más la cantidad de personas que están entrando que las que están saliendo, hay un proceso de hacinamiento. Entonces eso, más el hambre y la miseria que hay, son las causas fundamentales de por qué está aumentando la criminalidad y el crimen organizado, sobre todo en las ciudades principales y en las zonas rurales más apartadas. Vamos ahora hasta Miami para escuchar al periodista Roberto Álvarez Quiñones, a quien queremos preguntar también por los niveles de violencia que estamos viendo hoy en Cuba. Saludos, Roberto. Saludos. Tengo edad suficiente para afirmar que el nivel de violencia que hay actualmente en Cuba no lo hubo nunca antes de la llamada revolución. Es una cosa inusitada lo que está ocurriendo en Cuba. Pero esa violencia la genera la propia revolución. Virgilio, el poeta romano, decía que el hambre es mala consejera. Efectivamente, en Cuba hay hambre. La combinación de hambre y pobreza hace que se degrade un poco la condición humana. La gente, surge la cosa de sálvese quien pueda, yo primero, viene el egoísmo, viene la envidia. Eso genera muchas cosas que son muy negativas en la sociedad, una revolución como la que hay en Cuba. Además, la revolución nació ella misma de manera violenta, genera violencia la propia revolución. El asalto a Moncada fue un ataque terrorista. Estaban los soldados de Batista en calzoncillo durmiendo y llegaron una gente vestida también del ejército de Batista y los masacraron en las camas, muchos de ellos. Y además, algunos recuerdan, que tienen edad para recordar, las bombas, los atentados que se hacían en las calles, mataban a personas. Yo fui testigo de Ciego de Ávila de cómo un sábado por la noche, con el parque de Bartilla repleto de personas, murieron 3 personas con una bomba que pusieron debajo de un banco y un niño que estaba con el papá murió y el niño no murió. Entonces se ponían bombas en los teatros, se ponían bombas en las tiendas y entonces eso fue, ya empezó por ahí a generar una nueva violencia en Cuba que no se conocía. Entonces la revolución nació chapoteando sangre, como yo decía, y eso ya pues, es suficiente para que haya ya un clima de violencia que no existía antes de la revolución. La revolución, cuando llega al poder, vienen los fusilamientos, casi 4.000, se supone que no se sabe bien la cifra, pero son unos 4.000 personas que fueron fusiladas siendo inocentes totalmente, era solamente por motivos políticos. Un baño de sangre crea la revolución cuando llega al poder.
Y además después llegan los abusos contra las personas que llamaban gusanos, llevaban el encarcelamiento de las personas, se confiscaron a la fuerza muchísimas propiedades que no se pagó ni un centavo por ellas, eso es violencia. Y las palizas que se dan en las calles después a los disidentes, a las guerrillas que después formó Cuba en toda América Latina, se entrenaban en Cuba o las financiaba Cuba, eso es violencia. La guerrilla, el Che decía, me gusta matar, se lo dijo al padre en una carta. Y además él decía que el buen revolucionario es aquel que se convierte en una fría máquina de matar. En definitiva, la cultura de la violencia se genera así. Con tanta violencia en el ambiente, hay cultura de la violencia, y esa cultura de la violencia llega a un momento que puede pasar hasta el ADN de la sociedad. Se convierte en cultura nacional, y eso es muy malo. No es sorprendente la actual violencia que hay en Cuba por eso mismo. Pienso también que, además, el hecho de que las personas en Cuba saben que los mayores ladrones que hay en Cuba son los dirigentes. Esa gente vive como millonarios a costa del Estado porque son malversadores. Eso es violencia también. En general, el nivel de violencia es natural en Cuba. Entonces, por eso que no es sorprendente de que uno diga ahora que no ha habido una cosa anterior porque no había una revolución, no había el grado de degradación que hay en la sociedad. Yo pienso que por eso es hija legítima de la revolución y pues, tenemos en cuenta que mientras exista el actual gobierno de la mafia militar que está con superpoder, no va a haber un cambio en Cuba porque esas mismas personas que están ahí son los que generaron la violencia, o los padres de ellos o los parientes de ellos, los que están en el poder generan violencia ellos mismos. Y la sociedad entonces pues sencillamente es reflejo de lo que es el mandato de la revolución, es violento y ellos son violentos también. Eso se genera. Mi tesis es que por eso la revolución es hija legítima de la revolución porque ella generó esa violencia que no existía antes. Y de manera que para solucionar el problema de la violencia en Cuba, tiene que haber, por supuesto, la gente matan a algunos por quitarle un teléfono, matan a otros, asaltan en las casas. A una familia hace poco mataron a la mamá y al niño y a unas personas porque fueron a robar a la casa. La gente se encierra en las casas llena de miedo, no salen a ninguna parte, ni de noche ni de día a veces porque tienen miedo. Eso no va a terminar mientras no termine el actual sistema de gobierno que hay en Cuba. Dimas Castellanos, ¿qué consecuencias, en tu opinión, está teniendo que la gente se tome la justicia por sus manos ante la ineficacia gubernamental frente a la delincuencia que azota las calles? La consecuencia que tienen las personas tomar la justicia por sus manos es una conducta que empeora en Cuba por día. Es una respuesta a las condiciones materiales y espirituales de vida que está conduciendo al predominio de lo biológico sobre lo social. Un fenómeno que en el caso de Cuba, por su extrema duración en el tiempo, apunta a la desintegración de la sociedad cubana. Ese es el mayor peligro que representa el tema que estamos tratando. Que la gente tome la justicia en sus manos tiene por causa principal el sistema instaurado y la incapacidad gubernamental para evitarlo y proporcionar al pueblo la posibilidad de labrarse un nivel de vida mínimo, un futuro sin necesidad de delinquir. La sobrevivencia en Cuba es un resultado de la pérdida de valores y de las necesidades irresueltas que conducen al delito y al crimen. La permanencia y crecimiento de esa deformación social obliga al gobierno, para crear la imagen de que la combate y protege al pueblo, a escenificar escaramuzas periódicas, como la más reciente, denominada Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, que lo único que ha traído es la detención y procesamiento de más de 3.000 cubanos que se suman a los miles y miles que están en las cárceles por delitos de este tipo causados por el sistema social. Edel, las opiniones de la gente sobre la policía y el sistema de justicia en Cuba están en mínimos porque los recursos de la lucha contra el crimen siempre van a parar a la represión política. Esto tiene que ver mucho con el tema de tomarse la justicia por tu mano. Cuando un sistema institucional de policía, fiscalía y de tribunales es poco creíble para la ciudadanía, las personas, por supuesto, dicen, ¿para qué llamar a esas autoridades o para qué acudir a esas instituciones para que resuelvan mis problemas
cuando el tema quedaría impune. Es una percepción de impunidad que tiene la población con respecto al tema. Y luego lo que decía el resto de los entrevistados, ¿no? El tema de que haya una carencia total genera estrés en el ámbito personal, en el ámbito familiar y en el ámbito social. Y es por eso que la pérdida de valores y la pérdida de confianza en la institucionalidad hace de que cualquier persona tome ira. Y luego sustraer un celular para un joven, por ejemplo, matar a una persona por un celular, que es un motivo fútil, un motivo criminal que prácticamente es inadmisible en cualquier sociedad organizada, ¿no? De derecho. Para esa persona significa mucho, porque puede ser que un móvil represente 2 días de comida o 3 días de comida. Y estamos analizando esto así y parece una cosa de Marte o de un mundo extraño, pero es que donde hay mucha pobreza, donde hay mucha necesidad, donde hay un fracaso del valor del dinero y hay una inflación altísima, el tema del delito y la violencia, de cómo robar, cómo sustraer, cómo poder yo traer algo para mi beneficio personal o mi beneficio de mi familia, se convierte como en una cuestión primaria. Entonces, luego, las personas no le tienen miedo ya prácticamente al sistema de prisiones, y no es miedo en el entendido de que las prisiones no sean malas. Es que dicen, prefiero hacer esto y traer algo a la casa que no traer nada, porque el Estado no soluciona sus problemas cotidianos. Y entonces es por eso que, por ejemplo, recuerdo que crecía también el delito de malversación y de corrupción entre las mujeres. Acuérdense que una de las políticas del Estado era empoderar a la mujer y darle a la mujer altos cargos a nivel administrativo, a nivel empresarial o a nivel gubernamental. Esos cargos y esas funciones implican administración de recursos. Pero, por ejemplo, una mujer que dirija una fábrica de embutidos implica, ¿no? Si es económica, si es directora, que el salario no le da. Entonces se corrompe con una cadena de personas que se dedican a poner parte de ese embutido en el mercado ilegal, y es allí donde entonces se produce el delito por un tema de necesidad. Recordemos ahora un fragmento de la intervención del académico mexicano Vidal Romero en el foro DDC, celebrado recientemente por los 15 años de Diario de Cuba. Aquí queda claro en su intervención que Cuba es una de las dictaduras con menos control sobre el crimen y la delincuencia en comparación con otras. Para ser un régimen autoritario, los duros, pues ahí los pueden ver abajo, que son China, los Emiratos Árabes, Arabia, Irán. Es, digamos, un país violento para ser un país autoritario. Y eso les da también una idea, digamos, de la fortaleza real del régimen cubano. Es un régimen que se sostiene por un montón de mecanismos, pero que no tiene la fuerza de esos que están allá, que son duros y en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Uno, hay sospechas de que ha aumentado el crimen. ¿Por qué sospechas? Uno, bueno, porque no reportan. Dos, porque en marzo aparecieron en la televisión cubana 2 encargados de la seguridad que fueron a desmentir que había aumentado el crimen, lo que nos dice que ha aumentado el crimen seguramente, y reportes de medios sobre otro tipo de violencias, sobre todo violencia de género. Es un tema que ha ido aumentando los reportes en Cuba, robos, sobre todo robo a vivienda, etcétera. Entonces hay como muchas piezas de datos que nos dicen que es aumentado. Y el otro tema importante, drogas. Lo platicaba con Pablo. Y además pues, se corre el peligro de drogas sintéticas, ¿no? Que es realmente uno de los grandes peligros en la región, porque son dinámicas. Es otro juego comparado con marihuana o cocaína. Mucho más dañino, mucho más letal, mucho más violento. Y hay evidencia de que algo de eso está pasando. Ahora, ¿por qué pasa lo que pasa en Cuba? En el sentido, bueno, lo primero es la economía. La economía ha generado un montón de mercados negros, que algunos parecerían inofensivos. Un mercado negro no es suficiente en el mercado legal, pero eso lo que crea son redes criminales. Y nos pueden parecer inofensivo al azúcar, pero esas redes criminales se usan para traficar cualquier otro tipo de cosas. Eso es lo primero, digamos, casi que sin querer se ha creado eso. Y lo segundo, pues, es lo que en la literatura llaman crímenes de necesidad, que es básicamente este robo
pero que tiene efectos muy perversos, porque es un asunto de, pues casi de moral pública, ¿no? Y de cultura pública. Edel, ya en los minutos finales, quisiera conocer tu opinión acerca de si hay un proceso de haitianización de Cuba, ¿no? Teniendo en cuenta la gravedad de la situación propia de Haití, por los alimentos, por la supervivencia diaria, la formación de bandas callejeras. ¿En qué momento estamos de parecido o de posibilidad de que se produzca esto en el futuro en relación con Cuba? Evidentemente en Cuba está colapsando, desde el punto de vista económico está en su fase más crítica de todos los años. Desde el punto de vista legal, prácticamente los recursos están destinados a la actividad represiva de la disidencia y los adversarios políticos. No hay combustibles para enfrentar el delito en la ciudad, es decir, las patrullas prácticamente no están funcionando. Hay un éxodo también de policías y de funcionarios del Ministerio del Interior muy grande dentro del país. Prácticamente se está cubriendo también con personas de muy bajo nivel, a nivel de país, estos cargos policiales. Eso quiere decir que hay poca presencia tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades. La Habana y Santiago de Cuba se priorizan por razones obvias para poder contener, y yo creo que el hecho de que en Cuba no existan, por ejemplo, hoy con qué cocinar, qué llevar a la mesa, cómo vestir a los niños, cómo llevarlos a la escuela, el tema de la pobreza que sigue entrando en una fase aguda muy crítica, eso hace que Cuba vaya camino a que se produzcan en las grandes ciudades bandas de delincuentes y que se dediquen organizadamente a sustraer en viviendas, a sustraer, por ejemplo, motos, autos, bicicletas, al precio que sea. Cuando una persona entra a una vivienda habitada y que incluso estén durmiendo sus moradores, entra generalmente con armas, es decir, para poder defenderse del propietario de la cuestión, y eso implica una organización de la delincuencia, como puede ocurrir en Haití. De hecho, también hay nociones, hay información preliminar de que hay armas de fuego caseras, no solamente las industriales que están sustraídas, sino que se están haciendo y fabricando armas de fuego y que las están portando personas de muy poca edad para poder cometer delitos. Entonces, lamentablemente, si no hay una transición en Cuba hacia la democracia, hacia un Estado de Derecho, donde haya un oxígeno en la economía y las políticas públicas y la criminología ocupe su lugar, pues entonces vamos a vivir en el medio de un caos total y de una inseguridad ciudadana tremenda. Y yo diría que una transición rápida hacia ese modelo que mencionas de democracia y libertades, porque incluso la llegada tardía de la democracia y de la libertad a Cuba podría no ser suficiente, ¿no? Ya para enfrentar un problema social que haya calado demasiado en la propia sociedad cubana, como ocurre en el caso de Haití, donde aparentemente, supuestamente es una democracia, donde hay elecciones, pero que el descontrol social es absoluto porque ha llegado a un extremo ya que parece insalvable, salvo que se produzca una intervención militar extranjera y una ocupación del país que tampoco parece estar a la vista. Es decir, o se hace pronto o la sociedad cubana corre un riesgo ni siquiera de arreglarse en un marco de libertades y de proceso político democrático. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su participación al historiador y columnista Dimas Castellanos, al abogado Edel González y al periodista Roberto Álvarez Quiñones. Yo soy Michel Suárez, aquí en Diario de Cuba.